Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más a mi canal CryptoKena. Y bueno, el día de hoy voy a tratar de hacerle un video cortico sobre una plataforma que de verdad me gustó demasiado. Mejor, más que una plataforma, es una página web que me gustó muchísimo para todas aquellas personas amantes de los juegos Play to Earn o los juegos NFT o juegos blockchain, como ustedes los quieran llamar. Bien, es una plataforma bastante interesante, es una página en donde vas a poder conseguir los juegos que son del momento, son el boom del momento. Puedes conseguir los top 5, cómo se clasifican, cuáles son los juegos que no tienes que invertir, qué juegos tienes que invertir, cuáles necesitas invertir, un NFT, criptomonedas, muchísimas opciones que tiene esta excelente página web. De verdad que me gustó muchísimo y veo que en YouTube no veo ningún youtuber haciendo videos de esta página. Sin embargo, es muy buena, de verdad que es muy buena. Aquí podemos conseguir los juegos del momento y así nos vamos actualizando, los probamos, vemos cuáles son interesantes, cuál podemos tenerlos en el top de nosotros mismos para probarlos y para generar esos ingresos que tanto necesitamos. Bien, entonces bueno, la página se llama Play to Earn, así tal cual, Play to Earn, jugar para ganar, vamos a decirlo de una u otra manera. Fíjense, ustedes, de todas formas les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Le voy a dejar el enlace, se escribe así tal cual, playtoearn.net. Yo les dejo el enlace para que ustedes se vean la página, la revisen y bueno. Es algo muy parecido a los que conocemos CoinMarketCap, donde vemos las criptomonedas, las clasificamos, vemos en qué exchange está, en todo eso. Bueno, es algo muy parecido a CoinMarketCap, pero versión juegos. Bien, fíjense lo que nos encontramos en esta interfaz. Vemos primero que nada, bueno, obviamente el idioma lo tenemos nada más en inglés. Estos idiomas que están aquí no lo tenemos en español. ¿Qué hago en el caso mío? En algunos momentos yo lo puedo traducir con el traductor de Google, pues. Ok, podemos seleccionar aquí donde dice juegos, ¿ves? Y aquí donde dice todos los juegos. Bueno, vamos a ver todos los juegos del momento, vamos a decirlo así. Todos los juegos que hay en el momento, clasificados. Fíjense cómo está aquí la interfaz. El nombre del juego, una imagen del juego obviamente, el género del juego, la blockchain donde corre ese juego, el tipo de equipo con el que podemos jugar, bien sea en una página web, bien sea para iOS, para Android, para Windows. O sea, tiene donde lo vamos a poder correr, que eso también a veces lo necesitamos saber, que a veces es un juego pero no sabemos si es para celular, si funciona para la computadora. Entonces bueno, aquí tenemos esa facilidad de encontrarlo. El estatus actual del juego, si está en preventa, si está en fase alfa, si está en desarrollo el juego, si ya está corriendo el juego actualmente. Bueno, tenemos si requiere los NFT, si necesita NFT, si necesita criptomonedas, si es totalmente gratuito, si no necesita criptomonedas. Por ejemplo, en este caso, F2P es free to play. Por ejemplo, para jugar este juego necesitamos tener NFT, por lo tanto necesitamos una pequeña inversión. Depende de lo que requiera ese juego de inversión. En este caso, en este otro juego es free to play, o sea que podemos entrar al juego. Este todavía está en preventa, todavía no ha salido, pero podemos entrar al juego, podemos jugarlo, podemos ganar dinero directamente ya jugándolo, sin necesidad de invertir más que tiempo nada más, y ya podemos generar dinero. Y bueno, tiene otras características más aquí. Tiene un estatus, vamos a decirlo así, una estadística general del juego en cuanto a lo último que ha recorrido ese juego en las últimas 24 horas. Si ha bajado su valor, si ha subido. Algunos juegos, fíjense que no tienen data porque están muy recientes y todavía no han tenido algunas datas presentes. Tiene los últimos 7 días, como se ha visto a nivel sociable en cuanto a la cantidad de gente que han ingresado al juego o que ya está invirtiendo en el juego. Tiene muchas características generales, de verdad que son muy buenas. Entonces fíjense esta página web, la cantidad de juegos disponibles que hay ahorita en la página como tal, que son 443 juegos actualmente. Esto va a bajar, va a subir, porque van a haber juegos que van a ser cancelados, otros juegos que van a salir nuevos. Entonces bueno, a veces ustedes creen que ahorita hay como 20, 30 juegos, que es lo que más suenan, pero fíjense la cantidad de juegos que hay actualmente donde vamos a poder generar dinero, los juegos NFT, los tokens. Bueno, tiene mucha información la página que es bueno que ustedes pasen por aquí, la revisen,
y bueno, vean los juegos que están en el momento. Pues fíjense que tenemos un top en la página, un top games. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, el top 5 en juegos de acción. Aquí indiferentemente van a haber juegos que se necesita invertir, hay juegos que no necesita invertirse nada, hay juegos que ya salieron, hay juegos que no han salido. Entonces así está clasificado este top. Top 5 de acción, de aventura, arcade. Bueno, tiene muchos diferentes tipos de top clasificados. Y bueno, ustedes ahí lo pueden ir revisando de acuerdo a lo que ustedes más quieran, pues. Los tenemos también por blockchain, en base a su blockchain. Fíjense aquí, obviamente Axie Infinity, que es un juego que es demasiado bueno. Demasiado bueno, es el número 1 ahorita en el top mundial. Vean, aquí tenemos muchos tipos de top de acuerdo a la blockchain que utilizan. Cardano, Solana, Binance. También tenemos de acuerdo el equipo, bien sea Windows, bien sea la página web, a un Android, iOS. Y fíjense, otra vez Axie Infinity de primer lugar en Android, de primer lugar en Windows, de primer lugar en iOS. Como les dije, es un juego que está rompiéndola durísimo. Y esto me llevó a mí también yo no sabía esto, de verdad me sorprendí, que hay juegos en Xbox que también están siendo monetizables. Hay juegos en PlayStation que también están siendo monetizables. Y en Nintendo, yo no lo sabía. Sería bueno a aquellos que son de estas plataformas, tanto de Xbox como PlayStation y Nintendo, que bueno, pueden pasar y revisar estos juegos, a ver si en verdad tienen monetización, cómo es su, vamos a decir, su plataforma detrás de todo esto, a ver, porque hasta el momento hemos visto los juegos tanto en computadoras, que podemos monetizar, tanto en teléfonos y todo eso, pero en estas consolas todavía no. Yo creo que todavía ese mercado todavía en las consolas como tal no había explotado tanto así. Y ahorita bueno, también tenemos aquí los juegos que actualmente ya están en el mercado, ya están funcionando, operando. Tenemos los que están en preventa, los que están en fase beta, física que está Planta vs Undead. Tenemos los que están en fase alfa ya, que es Axie Infinity, obviamente. Bueno, y tenemos los que están en desarrollo, los juegos que ya fueron cancelados. Seguramente el proyecto no funcionó o tuvieron alguna mala interfaz en los juegos, algún mal desenvolvimiento y fueron cancelados ya. Tenemos también aquí, como les dije, una plataforma muy buena para nutrirse de información. Bueno, pueden investigar, pueden ver. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en donde seleccionamos todos los juegos, si le damos aquí a donde dice free to play, damos clic, me arroja los juegos que están en preventa y eso, pero lo que yo estoy colocando aquí es free to play, o sea, juegos gratuitos que yo quiero jugar sin invertir, solamente invirtiendo mi tiempo y quiero ganar dinero. Bueno, aquí lo podemos revisar. Y fíjense que casualmente en estos días yo publiqué un video de Mir 4, un juego que de verdad estoy jugando full ahorita. Estoy jugando y sacándole ganancias. Y bueno, fíjense que aquí hay juegos que están en preventa, en fase alfa, en desarrollo. Y el Mir 4, que es el que yo les nombré, lo tenemos aquí ya. Obviamente ya está operando, ya estamos jugando. Y es un juego totalmente free to play, sin necesidad de invertir nada de dinero. O sea, ustedes pueden jugar, pueden ganar dinero, generar ganancias. Pueden generar 2, 3 dólares diarios, depende de su jugabilidad. Obviamente tienen que pasar, llegar a nivel 40, ya todo eso lo sabemos. Y fíjense que lo podemos encontrar aquí en el top de todos los juegos. Fíjense que está de número 6. Entonces bueno, un juego que es bastante llamativo, vamos a decirlo así. No tiene una data estadística, no la ha registrado la página todavía, pero quizás pronto lo registre. Y bueno, así como eso, bueno, van a poder conseguir muchísima información. Aparte de eso, bueno, vamos a ver qué más podemos conseguir aquí. Los juegos ganadores, los juegos perdedores, los tenemos aquí, fíjense. Vean esta cantidad de números aquí, muy llamativas. Y bueno, vean, esto es una locura en cuanto al porcentaje. Y les sirve a ustedes para tomar algún tipo de guía. Recuerden que aquí, como les dije, hay juegos que son free to play, hay juegos que todavía no han salido, hay juegos que ya salieron, hay juegos que están en fase beta, fase alfa, están en desarrollo. Por eso es que están todos juntos, vamos a decirlo así. Están todos aquí en el mismo lugar. Bien, hay juegos que han tenido demasiadas pérdidas y bueno, no están aquí. Si nosotros somos creadores de un juego también NFT, porque cualquier persona puede crear un juego NFT, podemos también agregar estos juegos a la plataforma. Y obviamente van a pasar por un proceso de registro y los podemos introducir aquí. ¿Qué pasa? Vean, por ejemplo, aquí vamos a revisar el Mir 4 que les había comentado. Fíjense aquí, lo vamos a revisar aquí rapidito. Le damos aquí clic donde dice Mir 4.
Fíjense, ¿ve? Y que aquí me da una pequeña descripción de lo que es el juego como tal, del Milford. Una pequeña descripción, los sistemas operativos donde está funcionando el juego, Android, iOS, Windows, si soporta NFT, sí, si es un juego free to play, obviamente que sí. Libre para jugar, jugar para ganar, podemos jugar para ganar NFT y podemos jugar para ganar criptomonedas. Todavía no tiene una data como tal, una estadística, por eso es que aparece aquí en 0. No tiene estadística todavía. Me imagino que es porque está todavía muy nuevo. Tengo algunas imágenes del juego como tal. Yo las puedo cliquear aquí y me salen imágenes referentes al juego. Tengo un video sobre el juego como tal. Lo puedo un tráiler. Y fíjense, algunas descripciones del juego como tal. Bien, de verdad que la interfaz de la plataforma es muy buena. Fíjense, si le damos aquí donde dice todos los tokens, podemos ver todos los tokens con que los diferentes juegos que están en el mercado están trabajando, obviamente. Y el precio actual, pues vamos a decirlo así, que es como una especie de CoinMarketCap, como ya les había comentado, sobre el precio actual de cada uno de esos tokens que están funcionando en donde generamos estas ganancias. En este caso tenemos Bitcoin, tenemos el Ethereum, Cardano, donde podemos algunas de las monedas que están incluidas en estos juegos, vamos a decirlo, en este caso son los top 50 de los tokens, las criptomonedas que están en los juegos, pues como tal. Pero bueno, ahí tenemos como una especie de CoinMarketCap funcionando en la plataforma. También tenemos aquí un airdrops, que ustedes esencialmente es un airdrop totalmente gratuito. Ustedes aquí colocan su wallet de Ethereum, colocan aquí su dirección, agregan, probablemente cuando hayan algunos airdrops lo van a tomar en consideración ustedes y bueno, van a ser incluidos algunos tokens dentro de su billetera. Y lo traducimos para que vean qué es lo que dice en español. Dice: agregue la dirección de su billetera de Ethereum a nuestra lista de airdrop, reciba token RC20 y lanzamientos aéreos NFT gratuitos de proyectos aleatorios. Obviamente seguramente le van a salir algunas monedas, algunos tokens que quizás no tengan casi nada de valor o absolutamente no tengan valor, pero bueno, es algo totalmente gratuito y de verdad es una buena opción. Podría ser una buena opción, quien quita, y algunos de estos tokens tengan valor elevado más adelante. También si le damos aquí, podemos ver la estadística a nivel general de toda la plataforma y todos los juegos que tenemos. Una estadística general de todos los usuarios, las transacciones, los juegos, como les expliqué, los juegos que están cancelados. Vean aquí, ¿ves? Una torta tipo diagrama en donde dice la cantidad de los juegos que han sido cancelados, los juegos que están en desarrollo, los juegos que están en fase beta, fase alfa, en preventa, los que ya están funcionando, obviamente la mayoría. Y bueno, tienen aquí otro tipo de clasificación en cuanto al equipo, mediante la web, mediante Android, iOS, los juegos mediante una estadística en cuanto a su blockchain, en cuanto al género. Y bueno, de verdad que es una plataforma, como les expliqué, una página web muy buena, que les nutre de mucha información al momento de ingresar en alguno de estos juegos. Si ustedes están estudiando estos juegos, lo están investigando, de verdad que es una muy buena opción. Pueden pasar por aquí, la pueden revisar y aquí pueden escoger y pueden aclarar dudas y tomar una decisión al momento de ingresar en uno de estos juegos para una mayor facilidad. Y bueno, después lo ven en YouTube, después lo ven en redes sociales, los investigan bien. Pero esta es una muy buena opción para empezar a investigar estos tipos de juegos. Bien, bueno, señores, si han llegado hasta aquí, recuerden suscribirse a mi canal, denle a la campanita. Traté de hacer el video lo más rápido posible, pero creo que me salió un poco largo. Suscríbanse a mi canal, denle a la campanita, regálenme un like, que seguiré trayendo plataformas de emprendimiento, trading de criptomonedas y muchísimas cosas más. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Orlando y este espacio se llama CryptoKena. Chao, chao.